En el tejido invisible del cielo, donde las constelaciones murmuran secretos antiguos, Géminis emerge como un viajero de doble rostro, hijo del aire y del pensamiento, portador de palabras que pueden crear o deshacer mundos. Su naturaleza es veloz, cambiante, curiosa, una mente que nunca descansa, que observa, aprende y se transforma sin cesar. Sin embargo, en esa misma rapidez habita una sombra silenciosa, la vergüenza, no como debilidad, sino como eco de su propia conciencia multiplicada. Géminis no siente la vergüenza de manera simple ni directa. La vive como un desdoblamiento interno, como si una de sus voces juzgara a la otra con la precisión de un espejo implacable. Cuando actúa de forma impulsiva, cuando las palabras brotan sin filtro o cuando su ligereza hiere sin intención, surge ese instante de choque interno. No es solo arrepentimiento, es una especie de vértigo mental donde revisa cada gesto, cada frase, cada mirada. Su mente reconstruye la escena una y otra vez, intentando comprender cómo una chispa de ingenio pudo convertirse en motivo de incomodidad o error. La vergüenza en Géminis está profundamente ligada a su inteligencia social. Es un signo que vive en la interacción, en el intercambio, en el reconocimiento mutuo. Por eso, cuando percibe que ha fallado en ese terreno, la herida no es superficial. No se trata únicamente de haber cometido un acto cuestionable, sino de haber alterado la armonía del diálogo, de haber perdido momentáneamente el control de su propia narrativa. Y para quien vive a través de las palabras, perder el hilo es casi como perder el equilibrio en el aire. Sin embargo, en esa experiencia también se encuentra su mayor fuerza. Géminis posee una capacidad extraordinaria para reinterpretar lo vivido. Donde otros signos pueden quedar atrapados en la culpa o el silencio, Géminis transforma la vergüenza en aprendizaje. Analiza, reorganiza, reelabora. Convierte el error en historia, la incomodidad en anécdota, la caída en impulso. Su vergüenza no lo paraliza, lo obliga a evolucionar. Hay momentos en los que esta energía se intensifica, especialmente cuando se enfrenta a contradicciones internas. Géminis puede sentirse avergonzado de sus propias incoherencias, de cambiar de opinión, de no sostener una versión fija de sí mismo. Pero esa misma cualidad es su esencia, la mutabilidad, la capacidad de adaptarse, de explorar múltiples verdades. La vergüenza surge cuando olvida que su naturaleza no es la rigidez, sino el movimiento. En el plano épico de su viaje interior, la vergüenza se convierte en un rito de paso. Cada error, cada palabra mal dicha, cada instante de duda es una prueba que afina su percepción. Como un mensajero de los dioses que aprende a dominar el lenguaje del mundo, Géminis atraviesa estos momentos no para castigarse, sino para pulir su don. Su mente, que a veces puede ser su juez más severo, también es su mayor aliada en la redención. Así, la vergüenza deja de ser una carga y se transforma en brújula. Le señala dónde ajustar, dónde escuchar más, dónde hablar con mayor conciencia. Y en ese proceso, Géminis descubre que no necesita ser perfecto en su expresión, sino auténtico en su intención. Porque su verdadero poder no reside en no equivocarse, sino en la capacidad de reinventarse después de cada caída, con una ligereza que no niega la experiencia, sino que la integra. En la danza de las estrellas, Géminis no es el que nunca tropieza, sino el que convierte cada tropiezo en movimiento, cada error en palabra nueva, cada instante de vergüenza en una oportunidad de expansión. Su historia no es lineal, es múltiple, y en esa multiplicidad encuentra la libertad de ser, una y otra vez, diferente y completo al mismo tiempo. En las corrientes invisibles que recorren el firmamento, Géminis no solo habita el lenguaje y la mente, sino también los espacios intermedios, esos territorios sutiles donde nace la interpretación de lo vivido. Allí, la vergüenza adopta formas más complejas, menos evidentes, como una bruma que no siempre se reconoce de inmediato pero que influye en la manera en que el signo se presenta ante el mundo. No es únicamente la reacción ante un acto concreto, sino una vibración que puede anticiparse, como un presentimiento de desajuste entre lo que se es y lo que se muestra. Esta anticipación convierte a Géminis en un estratega de sí mismo. Antes de hablar, ensaya posibles versiones, antes de actuar, imagina reacciones. La vergüenza, en este nivel, ya no es consecuencia sino posibilidad, una sombra proyectada hacia el futuro. Esta cualidad le otorga una agilidad social notable, pero también puede generar una fragmentación interna más profunda. Cada versión potencial de sí mismo compite por manifestarse, y cuando alguna no alcanza la coherencia esperada, la vergüenza emerge como un recordatorio de esa disonancia. Existe también una relación íntima entre la vergüenza geminiana y el tiempo.
no se experimenta solo en el presente inmediato, sino que se expande hacia el pasado y el futuro. Recuerdos antiguos pueden reactivarse con una intensidad sorprendente, como si la mente no distinguiera entre lo que fue y lo que aún duele. En esos momentos, Géminis revive escenas con una lucidez casi teatral, reescribiendo diálogos, corrigiendo gestos, imaginando alternativas. Esta capacidad, que puede parecer una carga, es en realidad una herramienta de reconfiguración interna. Cada revisión es un intento de integrar lo vivido, de darle un nuevo sentido. En su dimensión más profunda, la vergüenza en Géminis también está ligada a la identidad mutable. Al no aferrarse a una definición fija de sí mismo, puede surgir una inquietud silenciosa, la sensación de no haber sido completamente fiel a ninguna versión. No es la traición a un ideal rígido, sino la incomodidad de haber transitado múltiples caminos sin detenerse lo suficiente en ninguno. Sin embargo, en ese movimiento constante reside una sabiduría única. Géminis aprende que la coherencia no siempre es lineal, que la verdad puede ser múltiple y que la autenticidad no depende de la permanencia, sino de la honestidad en cada instante. En el plano emocional, aunque a menudo se le percibe como ligero o desapegado, la vergüenza puede revelar una sensibilidad más profunda de lo que aparenta. Cuando se siente expuesto o malinterpretado, puede recurrir al humor, a la ironía o a la distracción como mecanismos de defensa. Pero detrás de esas estrategias hay una necesidad genuina de ser comprendido en su complejidad. La vergüenza surge cuando percibe que su riqueza interna ha sido reducida a una caricatura o a una interpretación superficial. También se manifiesta en la relación con el silencio. Para un signo que se define por la palabra, el silencio puede ser tanto refugio como desafío. Después de un momento de vergüenza, puede retirarse temporalmente, no por incapacidad de hablar, sino por la necesidad de reorganizar su discurso interno. En ese silencio, aparentemente vacío, se gesta una nueva narrativa, más afinada, más consciente. Es un proceso alquímico donde las palabras se depuran antes de volver a ser pronunciadas. En el ámbito de las relaciones, la vergüenza puede actuar como un filtro que redefine vínculos. Géminis observa quién comprende sus matices y quién se queda en la superficie. Aquellos que logran atravesar esa barrera se convierten en testigos de su verdadera profundidad. Así, la vergüenza no solo señala errores, sino que delimita espacios de confianza y autenticidad. Es una fuerza selectiva que, lejos de aislar, orienta hacia conexiones más significativas. En su dimensión más elevada, la vergüenza se transforma en conciencia expandida. Géminis aprende a reconocerla no como un juicio definitivo, sino como una señal de ajuste, una invitación a afinar su percepción y su expresión. La mente, que en ocasiones puede ser un laberinto, se convierte entonces en un instrumento de claridad. Cada experiencia, por incómoda que sea, se integra en un mapa más amplio de comprensión. Así, el viaje de Géminis no consiste en evitar la vergüenza, sino en atravesarla con lucidez. En ese tránsito, descubre que no es necesario fragmentarse para adaptarse, ni ocultarse para encajar. La verdadera maestría reside en habitar todas sus voces sin que ninguna anule a la otra, en permitir que la multiplicidad sea una fuente de riqueza y no de conflicto. Y en ese equilibrio dinámico, la vergüenza deja de ser una sombra que limita y se convierte en una chispa que impulsa, un recordatorio constante de que incluso en la imperfección hay movimiento, y en el movimiento, una forma de libertad que no se detiene. En las capas más sutiles del entramado celeste, donde la mente deja de ser solo pensamiento y se convierte en un campo vibratorio, Géminis entra en contacto con una forma más silenciosa y persistente de la vergüenza, aquella que no nace de lo que se ha hecho, sino de lo que no se ha expresado. Existe en este signo una tensión constante entre la abundancia de ideas y la limitación del tiempo y el lenguaje para manifestarlas. Cada pensamiento no dicho, cada intuición que no llega a convertirse en palabra, puede dejar un rastro tenue de incompletitud. No es un reproche evidente, sino una sensación de haber dejado escapar una parte de sí mismo en el flujo del instante. Este fenómeno se intensifica en contextos donde la rapidez del entorno exige respuestas inmediatas. Géminis, que suele brillar en la agilidad, puede experimentar una forma particular de vergüenza cuando percibe que no ha estado a la altura de su propia velocidad interna. En esos momentos, no se compara tanto con los demás como con su propio potencial. La mente, que habitualmente es aliada, se vuelve un espejo exigente que refleja no lo que ha sido, sino todo lo que podría haber sido dicho o hecho de otra manera. En un plano más profundo, esta experiencia conecta con la relación de Géminis con el conocimiento. Como signo regido por la curiosidad infinita, acumula información,
perspectivas y matices. Sin embargo, la vergüenza puede surgir cuando siente que su saber es fragmentario, que nunca alcanza una totalidad definitiva. Esta sensación no proviene de ignorancia, sino de la conciencia de la vastedad. Cuanto más comprende, más percibe lo que queda por comprender. Y en ese reconocimiento puede aparecer una humildad teñida de incomodidad, como si su propia inteligencia revelara constantemente sus límites. También existe una dimensión corporal de esta vivencia, aunque no siempre se reconozca de forma consciente. Géminis, al estar tan centrado en la mente y el lenguaje, puede experimentar una desconexión momentánea con el cuerpo en situaciones de vergüenza. Gestos torpes, movimientos descoordinados o reacciones físicas inesperadas pueden generar una sensación de extrañeza, como si el cuerpo no siguiera el ritmo de la mente. Esta desincronización no es permanente, pero deja una huella que invita a integrar ambas dimensiones, a permitir que la expresión no sea solo verbal, sino también encarnada. En el ámbito creativo, la vergüenza adquiere un matiz especialmente significativo. Géminis posee una capacidad innata para generar ideas originales, pero puede dudar en compartirlas cuando teme que no sean comprendidas en toda su complejidad. Esta duda no siempre se manifiesta como bloqueo, sino como dispersión. La energía creativa se fragmenta en múltiples direcciones sin consolidarse en una forma concreta. La vergüenza, en este caso, actúa como un umbral que separa la imaginación de la manifestación. Cruzarlo implica aceptar que toda creación es necesariamente parcial, que ninguna obra puede contener la totalidad de la visión interna. En las dinámicas colectivas, la vergüenza geminiana puede estar vinculada a la percepción de incoherencia social. Al adaptarse con facilidad a distintos contextos, puede adoptar registros diversos que, vistos desde fuera, parecen contradictorios. Cuando esta multiplicidad no es comprendida, surge la sensación de ser malinterpretado o de no encajar en una identidad clara. Sin embargo, esta misma capacidad es la que le permite actuar como puente entre mundos, como traductor de realidades distintas. La vergüenza aparece cuando olvida que su función no es ser uniforme, sino conectar lo diverso. En un nivel más arquetípico, la vergüenza en Géminis puede entenderse como una prueba iniciática del mensajero. No basta con llevar información, es necesario hacerlo con conciencia, con responsabilidad sobre el impacto de cada palabra. Cada error en la transmisión, cada malentendido, cada exceso o carencia en la expresión, se convierte en una lección que afina su habilidad. No es un castigo, sino un entrenamiento constante en el arte de comunicar. A medida que avanza en su recorrido, Géminis descubre que la vergüenza no tiene por qué ser eliminada, sino comprendida como una señal de sensibilidad. Solo quien percibe con tanta claridad las sutilezas del intercambio puede experimentar ese tipo de incomodidad. En lugar de reprimirla, aprende a escucharla como un susurro que indica dónde hay algo que ajustar, no desde la rigidez, sino desde la conciencia. En su dimensión más elevada, esta integración da lugar a una forma de presencia ligera pero profunda. La mente ya no se dispersa en juicios, sino que se convierte en un espacio de observación lúcida. La palabra deja de ser un impulso automático y se transforma en un acto deliberado, cargado de intención. La vergüenza, que en otros momentos pudo fragmentar, se disuelve en una comprensión más amplia de la imperfección como parte del proceso. Así, el viaje continúa, no como una línea recta hacia una meta fija, sino como un movimiento espiral donde cada experiencia se revisita desde un nivel más alto de conciencia. Géminis, en su esencia aérea, no necesita anclarse para encontrar sentido, lo encuentra en el propio desplazamiento, en la capacidad de reinventarse sin perder la memoria de lo aprendido. Y en ese flujo constante, la vergüenza deja de ser un obstáculo para convertirse en una corriente más dentro del viento que lo impulsa, una fuerza que, lejos de detenerlo, le recuerda que incluso en la duda hay dirección, y en cada palabra, la posibilidad de un nuevo comienzo. En los dominios más elevados del aire simbólico, donde el pensamiento se vuelve casi una sustancia viva, Géminis entra en contacto con una dimensión de la vergüenza que no se origina en la acción ni en la palabra, sino en la percepción de fragmentación del propio relato vital. Hay una conciencia latente de estar compuesto por múltiples versiones de sí mismo que no siempre se integran con facilidad. Cada experiencia, cada entorno, cada vínculo activa una faceta distinta, y cuando estas facetas no encuentran un hilo conductor claro, surge una inquietud silenciosa, una especie de pudor existencial ante la imposibilidad de definirse de forma unívoca. Esta forma de vergüenza no es evidente ni inmediata, se despliega en los momentos de introspección, cuando el ruido externo se disipa y la mente comienza a recorrer sus propios pasillos. Allí,
Géminis puede percibir que ha sido muchas cosas en distintos contextos, y aunque esa versatilidad es una de sus mayores riquezas, también puede generar la sensación de haber sido, en ciertos momentos, demasiado cambiante. No como traición, sino como exceso de adaptación. La vergüenza aparece entonces como una duda sobre la consistencia interna, como un eco que pregunta si en medio de tanta transformación hay un núcleo reconocible. En el plano de la memoria, esta vivencia adquiere una cualidad casi narrativa. Géminis no recuerda de forma lineal, reconstruye, reinterpreta, reordena. Cada recuerdo es susceptible de ser revisado desde nuevas perspectivas. Sin embargo, cuando esa revisión constante se vuelve demasiado intensa, puede surgir una forma de vergüenza ligada a la relectura del pasado. No es solo lo que ocurrió, sino cómo se cuenta internamente. La mente puede detectar incongruencias entre distintas versiones del mismo evento, y esa multiplicidad de relatos puede generar una sensación de inestabilidad. Pero en esa misma capacidad reside una forma superior de libertad, la posibilidad de resignificar sin quedar atrapado en una única interpretación. También se manifiesta en la relación con la autenticidad percibida. En un mundo que a menudo valora la coherencia rígida, Géminis puede sentir que su naturaleza adaptable es malinterpretada como superficialidad o falta de profundidad. Esta percepción externa, cuando es internalizada, puede generar una vergüenza sutil, como si su manera de ser no encajara en los moldes esperados. Sin embargo, en un nivel más amplio, su función no es ajustarse a una única forma, sino explorar la pluralidad de la experiencia. La vergüenza surge cuando olvida que su valor no está en la permanencia, sino en la capacidad de conectar perspectivas aparentemente dispares. En el ámbito de la comunicación interna, existe un diálogo constante entre distintas voces. Algunas son críticas, otras comprensivas, otras irónicas. La vergüenza puede intensificarse cuando la voz crítica domina el espacio, señalando inconsistencias, exagerando errores o anticipando juicios externos. Este fenómeno no es debilidad, sino una manifestación de la hiperconciencia que caracteriza al signo. La mente geminiana no solo procesa información externa, sino que también genera múltiples capas de interpretación sobre sí misma. La clave de su evolución radica en equilibrar esas voces, permitiendo que la autocomprensión tenga tanto peso como la autocrítica. En una dimensión más energética, la vergüenza puede entenderse como una contracción del flujo natural de expresión. Géminis, como signo de aire, está asociado al movimiento, a la circulación de ideas, a la ligereza del intercambio. Cuando aparece la vergüenza, ese flujo se interrumpe momentáneamente, generando una sensación de estancamiento. Sin embargo, esta pausa no es necesariamente negativa. Puede convertirse en un espacio de recalibración, donde la energía se reorganiza antes de volver a expandirse. Es un silencio cargado de potencial, no un vacío definitivo. En el terreno de la percepción social, la vergüenza también puede surgir de la sobreinterpretación de señales externas. Una mirada ambigua, un gesto neutro, una respuesta breve pueden ser analizados en profundidad, generando hipótesis sobre posibles juicios o malentendidos. Esta tendencia no implica inseguridad en un sentido convencional, sino una sensibilidad aguda a los matices. Géminis capta lo implícito, lo no dicho, y en esa lectura puede proyectar significados que intensifican la experiencia de vergüenza. Con el tiempo, aprende a distinguir entre percepción y realidad, afinando su capacidad de interpretación sin quedar atrapado en ella. En el plano más elevado de su simbólica, la vergüenza se revela como un umbral hacia la integración de la dualidad. Géminis no está destinado a resolver sus contradicciones eliminando una de sus partes, sino a sostener ambas en un equilibrio dinámico. La vergüenza aparece cuando intenta forzar una unidad rígida que no corresponde a su naturaleza. Al aceptar la coexistencia de sus múltiples facetas, la tensión se disuelve y da lugar a una forma de coherencia más amplia, menos lineal pero más auténtica. En esa aceptación, la narrativa interna se transforma. Ya no se trata de corregir cada error ni de ajustar cada palabra para evitar la incomodidad, sino de habitar la experiencia con una conciencia más abierta. La vergüenza pierde su carácter limitante y se convierte en una señal de sensibilidad, un indicador de que hay algo que importa, algo que merece atención. No es un obstáculo en el camino, sino parte del propio camino. Así, en el vasto escenario del cosmos simbólico, Géminis continúa su travesía como portador de múltiples voces, aprendiendo a entrelazarlas sin anularlas. Cada instante de duda, cada revisión, cada matiz de vergüenza se integra en una comprensión más profunda de sí mismo.
Y en ese proceso, el signo descubre que su verdadera fortaleza no reside en evitar la fragmentación, sino en danzar con ella, en convertirla en lenguaje, en puente, en posibilidad. Porque en la multiplicidad que lo define no hay pérdida de esencia, sino expansión constante, y en cada expansión, una forma renovada de libertad que se afirma sin necesidad de ocultar sus propias contradicciones. En las corrientes más profundas del simbolismo celeste, donde la mente ya no es solo un instrumento sino un territorio en sí mismo, emerge una dimensión de la vergüenza en Géminis vinculada al vértigo de la propia lucidez. No se trata únicamente de percibir errores, sino de advertir simultáneamente múltiples niveles de interpretación sobre esos errores. Esta hiperconciencia puede generar una sensación de exposición interior, como si ninguna parte de su experiencia quedara oculta a su propio escrutinio. La vergüenza, en este plano, no es tanto reacción como saturación, un exceso de claridad que, por momentos, abruma. En ese estado, la mente geminiana puede volverse un espacio de ecos donde cada pensamiento genera una réplica, y cada réplica una nueva variación. La escena vivida se descompone en múltiples capas, lo que ocurrió, lo que se quiso decir, lo que se entendió, lo que podría haberse entendido, lo que aún podría interpretarse en el futuro. Este despliegue no es caótico en esencia, pero puede sentirse así cuando no hay un centro desde el cual observarlo. La vergüenza surge entonces como una especie de niebla que indica la necesidad de encontrar ese punto de quietud dentro del movimiento. Existe también una relación entre la vergüenza y la percepción del propio ingenio. Géminis, al ser portador de una mente ágil y creativa, puede experimentar una forma particular de incomodidad cuando siente que su agudeza no ha sido utilizada con precisión o ha sido mal calibrada. Un comentario que no alcanza el efecto esperado, una broma que no encuentra resonancia, una idea que se expresa de manera incompleta pueden activar una revisión inmediata. No es solo el resultado lo que importa, sino la sensación de haber desaprovechado una capacidad que considera parte esencial de su identidad. En el plano más sutil de la interacción, la vergüenza puede surgir de la percepción de haber revelado demasiado o demasiado poco. Géminis navega constantemente entre la apertura y la reserva, entre el deseo de compartir y la necesidad de mantener cierta ligereza. Cuando ese equilibrio se altera, aparece una incomodidad difícil de definir. No es necesariamente arrepentimiento, sino una sensación de desajuste en la medida de la expresión. Como si la balanza interna hubiera oscilado más de lo necesario hacia uno de sus extremos. La relación con la verdad también introduce una capa compleja en esta experiencia. Géminis no se vincula con una verdad única y absoluta, sino con múltiples perspectivas que pueden coexistir. Sin embargo, cuando una de esas perspectivas se expresa en un contexto donde se espera firmeza o definición, puede surgir la vergüenza de parecer inconsistente. Esta tensión no proviene de falsedad, sino de la dificultad de traducir una visión multifacética en un formato que el entorno pueda reconocer como estable. La vergüenza aparece cuando la riqueza interna no encuentra un canal adecuado de manifestación. En el ámbito del aprendizaje, esta energía se transforma en un motor silencioso. Cada instante de incomodidad se convierte en un punto de observación, en una oportunidad para refinar la percepción. Géminis no olvida con facilidad aquello que le ha generado vergüenza, lo archiva, lo analiza, lo integra en su sistema de referencias. Con el tiempo, estos registros se convierten en una especie de cartografía interna que le permite moverse con mayor precisión en situaciones similares. No es un aprendizaje lineal, sino acumulativo y dinámico, donde cada experiencia se conecta con muchas otras. Hay también una dimensión colectiva en esta vivencia. Géminis, como mediador entre ideas y realidades, puede sentir vergüenza no solo por sí mismo, sino por lo que representa en determinados contextos. Puede experimentar una incomodidad al percibir tensiones en el entorno, como si su sensibilidad a las dinámicas relacionales lo hiciera partícipe de situaciones que no le pertenecen directamente. Esta empatía mental, aunque valiosa, puede amplificar la experiencia de vergüenza al difuminar los límites entre lo propio y lo ajeno. En un nivel más profundo de evolución, la vergüenza comienza a revelar su función como guardiana de la coherencia interna, no en un sentido rígido, sino en términos de alineación entre pensamiento, palabra y presencia. No exige perfección, pero sí atención. Señala los momentos en los que la expresión se ha desconectado de la intención, o en los que la rapidez ha superado a la conciencia. Al reconocer esta función, Géminis puede dejar de percibirla como un obstáculo y empezar a utilizarla como una herramienta de afinación. La integración de esta energía implica también una reconciliación con el error como parte inevitable del proceso de comunicación.
En lugar de intentar anticipar y controlar cada posible resultado, Géminis aprende a confiar en su capacidad de adaptación posterior. La verdadera maestría no reside en evitar la equivocación, sino en la rapidez y la elegancia con la que se reconfigura después de ella. La vergüenza, en este contexto, se convierte en un instante de ajuste dentro de un flujo mucho más amplio. En la dimensión más elevada de su recorrido simbólico, la mente deja de ser un campo de juicio y se transforma en un espacio de observación creativa. Las múltiples voces internas ya no compiten, sino que colaboran en la construcción de una comprensión más rica. La vergüenza pierde su intensidad porque ya no encuentra resistencia, es reconocida, atravesada y disuelta en un proceso continuo de transformación. Así, Géminis avanza como un viajero del aire que ha aprendido a leer las corrientes invisibles de su propio pensamiento. Cada experiencia, incluso la más incómoda, se integra en una narrativa en constante expansión. No hay estancamiento posible en su naturaleza, solo momentos de pausa que preceden a un nuevo movimiento. Y en ese movimiento, la vergüenza deja de ser un peso para convertirse en un matiz más de su complejidad, una señal de que la conciencia sigue activa, despierta, en diálogo constante consigo misma y con el mundo que la rodea. En la bóveda sutil donde el pensamiento se entrelaza con corrientes invisibles, emerge una dimensión aún más delicada de la vergüenza en Géminis, aquella que nace del desajuste entre la velocidad interna y el ritmo del mundo. La mente geminiana se mueve con tal rapidez que a menudo percibe posibilidades antes de que el entorno esté preparado para recibirlas. Cuando esa anticipación no encuentra eco, puede surgir una incomodidad silenciosa, como si hubiese hablado en un idioma que aún no ha sido comprendido. No es rechazo directo, sino una sensación de desfase, de haber llegado antes o después del momento exacto. Este desfase también se manifiesta en la relación con la espontaneidad. Géminis confía en la inmediatez de su pensamiento, en la chispa que aparece sin aviso y que da forma a su expresión. Sin embargo, cuando esa espontaneidad se encuentra con consecuencias inesperadas, la vergüenza puede aparecer como un eco tardío. No cuestiona la autenticidad del impulso, sino su encaje en el contexto. Este proceso genera una tensión creativa entre la libertad de expresarse y la necesidad de calibrar el impacto, una tensión que, con el tiempo, se convierte en una danza más consciente. En un plano más profundo, la vergüenza también puede estar vinculada a la percepción de fugacidad. Géminis, al transitar múltiples ideas y experiencias, puede sentir que nada permanece lo suficiente como para consolidarse plenamente. Esta transitoriedad, que es parte esencial de su naturaleza, puede generar una inquietud cuando se interpreta como falta de profundidad o de compromiso. La vergüenza surge entonces como una duda sobre el valor de lo efímero, como si solo lo duradero tuviera legitimidad. Pero en una comprensión más amplia, lo fugaz también contiene verdad, y la capacidad de moverse entre instantes es una forma de sabiduría que no necesita fijarse para ser real. En la interacción con otros, aparece una sensibilidad particular hacia los malentendidos sutiles. No se trata de grandes conflictos, sino de pequeños desajustes en la comunicación que pasan casi desapercibidos para la mayoría, pero que en la percepción geminiana adquieren relevancia. Una palabra interpretada de forma distinta, un matiz que se pierde, una intención que no se transmite con claridad pueden generar una revisión interna intensa. La vergüenza, en este caso, no responde a un error evidente, sino a la percepción de una conexión que no se ha establecido con la precisión deseada. También se despliega en la relación con la multiplicidad de intereses. Géminis se siente atraído por una amplia variedad de temas, ideas y caminos. Sin embargo, cuando esta diversidad es observada desde una mirada externa que valora la especialización o la constancia en un solo rumbo, puede surgir una incomodidad. No porque dude de su curiosidad, sino porque percibe la distancia entre su naturaleza expansiva y las expectativas de enfoque. La vergüenza aparece como una fricción entre el impulso de explorar y la presión de definirse. En el ámbito más interno, existe una forma de vergüenza que se vincula con la autoobservación constante. Géminis no solo vive la experiencia, sino que la analiza mientras ocurre. Esta doble capa de conciencia puede generar una sensación de artificialidad en ciertos momentos, como si una parte de sí estuviera siempre evaluando la otra. La vergüenza surge cuando esta observación interfiere con la espontaneidad, creando una distancia entre el ser y el actuar. Sin embargo, esta misma capacidad, cuando se equilibra, se convierte en una herramienta de lucidez extraordinaria. En un nivel más arquetípico, la vergüenza puede entenderse como el guardián de la transición entre el conocimiento disperso y la sabiduría integrada.
Géminis acumula datos, experiencias y perspectivas, pero la integración requiere un proceso más lento y profundo. La vergüenza aparece en los momentos en que esta integración aún no se ha producido, señalando la necesidad de detenerse, de permitir que lo aprendido encuentre un lugar coherente dentro de la totalidad. No es una negación del conocimiento, sino una invitación a profundizar en él. La relación con el entorno también influye en la forma en que se experimenta esta energía. En contextos donde la rapidez mental es valorada, Géminis puede sentirse en sintonía, y la vergüenza se diluye en el flujo del intercambio. En cambio, en entornos más rígidos o estructurados, donde la espontaneidad es limitada, puede intensificarse la sensación de desajuste. Esta variabilidad no define su esencia, pero sí modula la manera en que se expresa y se percibe a sí mismo. En la dimensión más elevada de su recorrido, la vergüenza se transforma en una forma de conciencia rítmica. Ya no se trata de evitar el error ni de anticipar cada posible reacción, sino de desarrollar una sensibilidad hacia el momento adecuado, hacia la cadencia del intercambio. Géminis aprende a escuchar no solo lo que piensa, sino cuándo y cómo expresarlo. Esta escucha no limita su libertad, sino que la afina, convirtiendo su comunicación en un arte más preciso y armonioso. En ese estado, la mente deja de ser un torbellino incesante y se convierte en un espacio donde el movimiento y la quietud coexisten. Las ideas siguen fluyendo, pero ya no generan saturación. La vergüenza, que antes podía aparecer como una interrupción abrupta, se integra como una señal suave, casi imperceptible, que orienta sin imponer. Es una presencia que acompaña, no que bloquea. Así, en el vasto escenario del aire simbólico, Géminis continúa su travesía como un explorador de matices, un tejedor de significados que aprende a navegar entre la velocidad y la pausa. Cada experiencia, cada ajuste, cada instante de incomodidad se convierte en parte de una sinfonía más amplia, donde no hay notas equivocadas, sino variaciones en la armonía. Y en esa música en constante evolución, la vergüenza deja de ser una disonancia para convertirse en un matiz que enriquece la composición, recordando que incluso en la imperfección hay belleza, y en la búsqueda constante, una forma inagotable de plenitud. En la arquitectura invisible donde el aire se vuelve conciencia, aparece una forma aún más refinada de la vergüenza en Géminis, la que se vincula con la percepción de su propia influencia. No solo se trata de lo que dice o hace, sino de cómo sus palabras alteran el campo emocional y mental de los demás. Géminis, como portador del verbo, no siempre es plenamente consciente del alcance de su impacto en el instante en que ocurre. Sin embargo, cuando esa conciencia llega, a veces de forma diferida, puede surgir una sacudida interna, una especie de reverberación que lo lleva a medir el peso de lo que ha transmitido. La vergüenza nace entonces de advertir que una expresión aparentemente ligera pudo haber tenido una profundidad o una consecuencia mayor de la prevista. Este reconocimiento no lo debilita, sino que lo inicia en una comprensión más amplia del poder que maneja. Porque en el plano simbólico, Géminis no es solo un comunicador, es un canal por el que circula sentido. Cada palabra abre o cierra posibilidades, cada matiz orienta la interpretación de la realidad. La vergüenza aparece cuando ese poder se ejerce sin plena conciencia, pero en ese mismo instante comienza la transformación, la ligereza se vuelve responsabilidad sin perder su agilidad. En una dimensión más interna, también emerge la vergüenza ligada a la dispersión de la energía vital. Géminis puede iniciar múltiples caminos, explorar diversas ideas, abrir conversaciones que no siempre se cierran. Cuando percibe que ha dejado procesos incompletos, que ha abandonado hilos sin tejer hasta el final, puede surgir una sensación de fragmentación activa, como si partes de su atención quedaran suspendidas en distintos lugares. La vergüenza no es aquí un juicio moral, sino una incomodidad ante la dispersión no integrada. Es el eco de una energía que busca reunificarse sin perder su naturaleza expansiva. En el terreno de la identidad social, aparece otra capa más sutil, la vergüenza de ser reducido a una sola dimensión. Géminis, al contener múltiples registros, puede sentir una fricción cuando es percibido de manera simplificada. No porque necesite validación constante, sino porque hay una conciencia clara de su complejidad interna. La vergüenza surge cuando esa complejidad no encuentra reconocimiento, cuando el mundo responde a una versión parcial que no refleja la totalidad de su experiencia. Sin embargo, esta tensión también lo impulsa a refinar su capacidad de expresión, a encontrar formas más precisas de comunicar su riqueza interior sin necesidad de sobreexplicarse. En el plano más profundo del pensamiento, la vergüenza puede estar asociada a la conciencia de contradicción simultánea. Géminis puede sostener ideas opuestas sin necesidad de resolverlas de inmediato,
pero cuando estas contradicciones emergen en un contexto que exige definición, puede aparecer una incomodidad intensa. No es incapacidad de decidir, sino una percepción ampliada que incluye múltiples ángulos. La vergüenza surge cuando esta amplitud es interpretada como indecisión o incoherencia, tanto por otros como por sí mismo. Con el tiempo, aprende que su función no es simplificar la realidad, sino traducir su complejidad de manera accesible. Existe también una relación con el ritmo de la autoaceptación. Géminis puede comprender intelectualmente sus propios procesos con rapidez, pero la integración emocional puede requerir más tiempo. Esta diferencia de velocidades genera una tensión interna, la mente ya ha procesado, pero el resto del ser aún está asimilando. La vergüenza puede aparecer en ese desfase, como una sensación de debería haber superado ya algo que todavía está en proceso. Sin embargo, esta experiencia revela la necesidad de alinear no solo el pensamiento, sino todas las capas del ser. En el ámbito más simbólico, la vergüenza también se relaciona con el umbral entre el ruido y el silencio. Géminis, acostumbrado a habitar el flujo constante de ideas, puede encontrarse con momentos en los que ese flujo se detiene o se vuelve confuso. En esos instantes, puede surgir una incomodidad por no tener una respuesta inmediata, por no poder sostener la continuidad de su expresión. Pero ese vacío aparente no es carencia, sino gestación. Es el espacio donde las ideas se reorganizan, donde el sentido se reconfigura antes de emerger con mayor claridad. En la dimensión de la creatividad, la vergüenza puede manifestarse como resistencia a consolidar una obra. No por falta de ideas, sino por la conciencia de que cualquier forma final será necesariamente limitada en comparación con la amplitud de la visión interna. Este umbral puede generar una oscilación entre comenzar y posponer, entre mostrar y retener. Sin embargo, al atravesar esta tensión, Géminis descubre que la creación no es una traducción perfecta, sino un puente imperfecto pero valioso entre lo interno y lo externo. En el plano relacional más profundo, la vergüenza puede actuar como un filtro que separa la comunicación superficial de la significativa. Géminis puede participar en múltiples intercambios, pero hay momentos en los que anhela una conexión más profunda, donde su complejidad sea recibida sin necesidad de fragmentarse. Cuando esa profundidad no se alcanza, puede surgir una incomodidad que no siempre se expresa, pero que orienta sus futuras elecciones. Así, la vergüenza no lo aísla, sino que lo guía hacia vínculos donde la autenticidad puede desplegarse con mayor amplitud. En su recorrido más elevado, toda esta red de experiencias se integra en una conciencia más amplia donde la vergüenza deja de ser un juicio y se convierte en una señal de refinamiento. No indica fracaso, sino sensibilidad. No marca un límite definitivo, sino un punto de ajuste en el flujo continuo de la expresión. Géminis aprende a reconocerla sin identificarse con ella, a utilizarla como una brújula que orienta sin restringir. Y en esa comprensión, el signo se eleva como un navegante del aire que ha aprendido a leer no solo las corrientes externas, sino también las internas. Cada pensamiento, cada palabra, cada silencio se convierte en parte de un tejido más amplio donde no hay fragmentos perdidos, sino piezas en constante reconfiguración. La vergüenza, lejos de ser una carga, se revela como una chispa de conciencia que ilumina el camino, recordando que en la vastedad de la mente siempre hay espacio para ajustar, para aprender y para seguir avanzando con una ligereza que ya no es inconsciente, sino profundamente sabia.